Bueno, aquí también vamos a crear una nueva colección que se va a llamar planos, planos. Y vamos a ir organizando nuestro trabajo y el plano lo vamos pasando a su respectivo sitio. Entonces, si yo quiero desactivar todos los planos, presiono esta tecla y quedan desactivados todos. Si los quiero activar, ahí están. Igual con los perfiles. Vamos a perfil en L y prendemos el borde. Vamos a colocar el lado izquierdo y el borde izquierdo. Entonces vemos que están sobre el plano de las X y las Y. Pero esto lo vamos a levantar, lo tenemos que levantar para colocar nuestras ruedas en la parte inferior. Lo vamos a levantar, bueno, vamos a levantarlo 12 centímetros. Entonces seleccionamos en el modo objeto el lado inferior, lado izquierdo, y lo vamos a levantar. Sabemos que estamos en milímetros, 120 milímetros, o sea, 12 centímetros. Y esto lo vamos a repetir en todos los lados. Entonces, ahora nos vamos al modo objeto en el borde izquierdo. También lo vamos a levantar 120 milímetros para que quede levantado del piso, como vemos. Si activamos el borde superior, y el lado superior, entonces vemos que lo que estamos haciendo es levantando nuestros perfiles 12 centímetros del plano de las X. Entonces aquí se debe ver gráficamente lo que estamos haciendo. Estamos en el modo objeto, colocamos el borde superior, ¿sí? Levantamos el borde superior primero y lo levantamos aquí 120 milímetros. Ahora nos vamos al lado superior en el modo objeto. Igualmente lo levantamos 120 milímetros. Este perfil, como en el momento de diseñarlo quedó por debajo del eje cartesiano, nos toca colocarle 123 milímetros para que quede. El Blender tiene ese problema que hay veces toma los valores por debajo del plano de las X. Aquí debemos ver que todos nuestros bordes queden simétricos y alineados. Eso. Entonces colocamos la tecla 7. Nos vamos a una vista tridimensional y lo mismo vamos a hacer con los demás bordes. Nos vamos al borde derecho.
borde derecho en el modo objeto. Borde derecho. Le damos clic y lo subimos 120 milímetros. Y al lado derecho le damos doble clic, lo subimos 120 milímetros. Entonces vemos que está quedando nuestro perfil levantado del piso. Nos vamos al borde inferior. Borde inferior en el modo objeto. Y damos clic, tiene que estar destacada la figura y le colocamos 120. Y lo mismo con el lado inferior. Damos doble clic, queda seleccionado y lo levantamos 120. Entonces hemos hecho nuestra segunda parte de nuestro proceso para formar nuestro carro para mercado, ¿no? Para nuestro carro de mercado. Ahora, si queremos desactivar los planos para que los planos son como guías para poder hacer estas estructuras. Entonces, apagamos nuestros planos y ya tenemos nuestra estructura de nuestro perfil en L en 45 en 12 centímetros de alto, ¿no? 12 centímetros. Eso es. Entonces vamos a hacer otra cosa. Vamos a apagar nuestro perfil en L y nos vamos al modo objeto. Presionamos la tecla 7 y vamos a activar nuevamente nuestros planos. Plano, que es como la base para ir construyendo nuestra estructura metálica de nuestro carro de mercado. Y vamos a hacer ahora la estructura que nos permita mover nuestro carro, que es un tubo para hacer como nuestra manija de desplazamiento. Para eso necesitamos un plano guía y las dimensiones van a ser las siguientes. Vamos a terminar este video aquí para hacer la siguiente sección. Entonces vamos a hacer la estructura donde van los tubos para mover nuestro carro. La estructura metálica de transporte. Para eso necesitamos trabajar en el perfil, en el modo, en la colección de planos y colocar un plano guía para que quede simétrico. Bueno, a medida que vamos haciendo nuestro trabajo se va entendiendo. Vamos a agregar una nueva malla y en este caso un plano. Como sabemos,
nuestro plano por programación nuestra mide 2 milímetros en el eje X y 2 en el eje Y. Vamos a minimizarlo para que se pueda apreciar y le vamos a dar los siguientes valores. 358 en el eje de las X y 364 en el eje de la Y. En el eje de la Y. Ese es un plano guía para colocar simétricamente dos tubos. Para eso, como ya está seleccionado este plano, nos vamos al modo edición. En la sección de caras le damos cara, le damos clic o un clic en el centro de este plano con la tecla suprimir. Vamos a suprimir solo la cara y nos quedamos con este nuevo plano donde van a ir nuestros tubos. Entonces, este plano mide de este punto acá. Vamos a colocar el plano en el modo objeto. De este punto acá mide 358 milímetros. De este punto a este punto mide 364 milímetros. O sea, del punto centro del eje de la Y de acá a acá mide menos 179. Entonces, un punto en este vértice sería menos 179 y desde el eje de las X de acá a acá mide 182. Esto es para entender lo que vamos a hacer en el siguiente caso. Vamos a agregar una malla, pero esta vez ya no vamos a agregar un plano, sino vamos a agregar un cilindro. El cilindro mide 16 milímetros. En el eje de las X y 16 milímetros en el eje de la Y. Pero lo vamos a pasar, este cilindro lo vamos a pasar a esta punta. Entonces sabemos que es menos 179 y 182. ¿De dónde salen esos valores? Tenemos nuestro plano guía, que es este, que ya dijimos que mide 358. De este punto a este punto a este vértice son 358. La mitad es de acá hacia acá, va contando menos 1, menos 2, menos 3 milímetros hasta llegar hasta el menos 179, que es este punto. Igual forma, de este punto a este punto miden 364. La mitad 182. Entonces, el punto en el eje cartesiano sería 182 en el eje de la y menos 179 en el eje de las X. En el siguiente tubo que vamos a construir,
entonces serán los mismos valores, pero ya no van a ser negativos, porque la misma distancia de este punto acá que de este punto acá. La diferencia es que aquí son positivos. Vamos a agregar una nueva malla y un cilindro. Se nos forma en el centro. Le damos un valor de 16 milímetros en el eje de las Y y en el eje de las X. Y lo vamos a desplazar en 179. Entonces se nos desplaza en el eje de las X 179, pero en el eje de la Y 182. Entonces ya tenemos nuestros dos cilindros. Una de las cosas es que a este cilindro le vamos a dar una altura de 950 milímetros. 950 milímetros. Y al cilindro 2 igualmente le vamos a dar una altura de 950 milímetros. Entonces cilindros. Vamos a colocarle, donde dice cilindro le vamos a colocar tubo izquierdo, y al otro tubo derecho. Tubo derecho. Ahora, si vemos una vista tridimensional, vemos nuestros tubos de nuestro carro. Blender siempre trabaja con las partes, las mitades de los geometrías. Entonces sabemos que como tiene 950 dividido en 2, 475. Entonces a esos tubos estamos en el derecho, vamos a subirlo 475 para que nos quede en el borde de nuestro plano. Y al tubo izquierdo vamos a hacerle igual, subirlo 475 para que trabaje para estar al nivel del plano cartesiano. Posteriormente tenemos que hacerle otra elevación porque sabemos que nuestro perfil, que lo vamos a habilitar acá, está levantado 12 milímetros. 12 milímetros. Bueno, a si vemos una vista frontal, entonces tenemos nuestro marco metálico en L y el estuvo. Sabemos que hay una distancia de la base al borde de 12 centímetros. Nosotros vamos a levantar esto 50 centímetros del piso. Entonces a 400
75, le vamos a sumar 50 para que quede a 525. Ya vemos por qué. 525 milímetros. Igual vamos a coger el tubo derecho y lo vamos a levantar a 525. Esta es la altura de nuestro carro, porque aquí va a ir un soporte que ya luego lo vamos a ver, que es lo que le va a dar fortaleza a nuestro carro para poderlo mover o desplazar. Otra cosa que queremos destacar acá es que nuestro tubo, este tubo, va a tener un doblez aquí de 50, con un radio de 50 milímetros, o sea de 5 centímetros. Va a tener un doblez acá. Entonces nuestro tubo sabe de este punto, nuestro tubo mide, este tubo, vamos a colocar el derecho, mide 950 milímetros. De este punto a este 950 y 50 de radio que va a tener, o sea, con la curvatura va a quedar de 1 metro. De 1 metro. Entonces, vamos a hacer el doblez de nuestros tubos. Para eso, vamos a apagar nuestra capa de perfil NL y la capa de planos. Y el plano guía que acabamos de crear, este le podríamos llamar plano tubos. Plano tubos, y lo podemos meter a nuestros planos. Listo. En Blender tiene una característica importante, que para hacer un doblez de un tubo, nuestro cursor, que está aquí en el centro, debe desplazarlo a este nivel del tubo. A este nivel. Entonces, para desplazar nuestro cursor a este punto, hacemos lo siguiente. Nos vamos al modo vista y aquí están las coordenadas de las coordenadas de nuestro cursor 3D. Y vamos a desplazarlo a un punto superior. Y en donde dice planos, activemos el plano tubos. Y desactivemos los demás planos. Vamos a ver una vista frontal. Bueno, entonces para colocar nuestro cursor, sabemos que de este punto a este ahí, menos 179. Entonces nuestro cursor debe quedar aquí a 129. 129 y en altura a 950. Entonces veámoslo cómo lo vamos a hacer. Vamos al modo vista, como habíamos dicho, colocamos nuestra posición del cursor
en, en el eje X de 129. Bueno, hay que ver que tiene que ser negativo, ¿no? Porque vamos a hacer primero este desplazamiento. Entonces tenemos 179 menos 50, 129. Entonces le colocamos aquí, como vamos a trazar en el plano negativo, en el segundo cuadrante le colocamos posición X menos 129. Y en el plano de la Y tiene del centro a arriba este mide 364 dividido en 2, 182. Entonces desplazamos nuestro cursor nuevamente al cursor. Ya leímos nuestro primer valor, menos 129, y en el eje de las X le colocamos 182. Y en altura le colocamos 950. Si vemos una vista frontal, entonces nuestro cursor 950. Pero habíamos dicho que eso es desde el plano de las X, pero como el tubo lo levantamos 50 centímetros más, entonces le damos, aquí nos quedaría a 1000 milímetros. Entonces nuestro cursor está a 1000 milímetros. Entonces vamos a seleccionar nuestro tubo izquierdo en el modo objeto y nos vamos al modo edición. En la sección de caras seleccionamos la cara de nuestro tubo y teniendo como radio la distancia que hay entre el centro del tubo y el centro del cursor, le colocamos girar. Nos aparece esta flecha y tenemos que girarlo en el eje Y. Entonces hacemos un desplazamiento, nos aparece un cuadro en la parte de abajo, lo desplegamos y le decimos que vamos a girarlo menos 90 grados, porque estamos en el cuadrante negativo, menos 90 grados. Y ya tenemos el primer doblez de nuestro tubo, como se ve ahí. Nos vamos al modo objeto, seleccionamos el tubo derecho, pero antes tenemos que desplazar nuestro cursor a la parte superior pero izquierda, a 50 centímetros. Como sabemos que hay la misma distancia, entonces nos vamos al modo vista y nuestro cursor está en menos 129.
En este caso, el cursor para quedar a 50 milímetros del centro de nuestro tubo debe quedar a 129, un valor positivo, que es del centro hacia acá 129 milímetros, más 50 nos dan los 179 que da el centro de nuestro tubo. Y el resto de valores sigue igual porque queda a 182 y a 1000 metros, a 1000 milímetros de distancia de la base. Volvemos acá, le damos, seleccionamos en el modo objeto el tubo derecho, nos vamos al modo edición, en cara seleccionamos la cara de nuestro tubo, ahora sí, en girar, lo giramos en el eje y hacemos un giro de 90 grados. Acá donde dice ángulo, le colocamos 90, positivo. Damos un clic afuera y ya tenemos nuestro doblez de nuestro tubo del carro de mercado. Nos vamos al modo objeto y ya tenemos nuestros dos tubos con un doblez a 50 milímetros, a 5 grados de radio, 50 milímetros de radio. Seleccionamos los dos tubos, vamos a desactivar el plano de tubos y seleccionamos los dos tubos y en el modo objeto le damos unir. Nos vamos al modo edición y seleccionamos la cara de este tubo y teniendo presionada la tecla Shift seleccionamos la otra cara de nuestro tubo y en el modo bordes seleccionamos puntear bucles de borde. En este momento se nos ha unido las dos caras de nuestro tubo. Nos vamos al modo objeto y ya tenemos nuestro tubo doblado con un doblez con una distancia de este punto al borde superior de 1000 milímetros, o sea, 1 metro. Si activamos el plano en el perfil en L, entonces ya vemos que se nos está formando nuestro soporte para mover el carro. Hemos dejado un espacio y aquí lo vemos desde la parte de abajo. Hay una distancia acá que es donde vamos a colocar una plaqueta metálica para darle fortaleza a nuestro carro. Es viéndolo desde abajo. Así. Desde abajo, mírela. Entonces presionamos la tecla 7 para verlo desde arriba. La tecla 3 para verlo así.